Elena. Lena Vargas se bajó del camión de transporte en la base militar El Goloso, con su gastada bolsa de lona y una funda de rifle que había visto tiempos mejores. El aire frío de la Sierra de Madrid le cortaba la cara a través de la chaqueta, mientras inspeccionaba la fortaleza de hormigón tallada en los acantilados de granito. Ya estaba aquí. La Escuela de Tiradores de Precisión, el programa de puntería más elitista del ejército. Los otros reclutas se movían con una arrogancia estudiada, su equipo táctico nuevo y reluciente brillando bajo el sol de la mañana. Lena los observó comparar sus rifles de alta tecnología, cada uno de los cuales valía más que el coche que había dejado aparcado en casa. Su propia arma, un 7MC de cerrojo, una reliquia que su abuelo había portado durante su servicio en la Legión y que ella guardaba en una funda de lona, le pareció de repente inadecuada, casi un insulto. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. ¿Quién se trae una pieza de museo a la escuela de francotiradores? Masculló Javier Javi Soto, un recluta engreído de Andalucía, cuya vozarrón resonó por toda la formación. Su comentario provocó risitas ahogadas en el grupo. «Oye, abuela, ¿seguro que no te has equivocado de sitio?» Lena no respondió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el silencio era a menudo la respuesta más contundente. En su lugar, sacó su cuaderno de cuero, con las páginas gruesas y llenas de gráficos de viento y cálculos balísticos dibujados a mano que llevaba años perfeccionando. Mientras los demás presumían de sus visores y sus bípodes de fibra de carbono, ella estudiaba en silencio la bandera del campo de tiro que chasqueaba con el viento de la montaña. El capitán Ferrer, el instructor jefe, apenas la miró durante el pase de lista. Cuando llegó a su nombre, hizo una pausa, como si le sorprendiera encontrarlo allí. «Vargas, ¿traslado de personal de apoyo?», preguntó, consultando su portapapeles con el ceño fruncido. «No, mi capitán. Aspirante a tirador de precisión», respondió Lena con firmeza. Ferrer la examinó de arriba a abajo, fijándose en su uniforme descolorido, sus botas gastadas y la obvia diferencia de edad entre su equipo y el de los demás. «Entendido», dijo, con un tono que sugería todo lo contrario. «Ya veremos». La sesión informativa del primer día dejó una cosa clara. En El Goloso, la velocidad lo era todo. Adquisición rápida, disparos rápidos, bajas rápidas. El lema de la escuela estaba pintado en la pared del barracón. Primer disparo, disparo rápido, último disparo. Todo lo que Lena había aprendido sobre la precisión, la paciencia y el arte de hacer que un solo disparo valiera por 10, parecía de repente obsoleto. Durante la inspección de equipo, el sargento Robles, el responsable del campo de tiro, se detuvo frente al rifle de Lena. Lo levantó de su funda como si temiera que se fuera a desmoronar en sus manos. «¿Esto sigue disparando?», preguntó, ganándose más risas de los reclutas que observaban. «Sí, mi sargento. Llevo 15 años manteniéndolo yo misma». «¿15 años?» Robles enarcó una ceja. «¿Cuántos años tiene, Vargas?» 34, mi sargento. El silencio que siguió fue revelador. La mayoría de los reclutas acababan de salir de la formación básica. Apenas tenían 20 años. Lena había pasado más de una década en suministros y logística, ganándose su plaza aquí a base de unas puntuaciones excepcionales en las pruebas de calificación de puntería. Pero al mirar las caras que la rodeaban, se dio cuenta de que su experiencia podría no importar tanto como había esperado. Esa noche, mientras ordenaba su equipo en el barracón, Lena oyó a Javi Soto
hablar con sus compañeros de litera. 10 pavos a que la oficinista no pasa del viernes, dijo. Seguro que está aquí porque alguien perdió unos papeles y la asignaron por error. El apodo se le pegó inmediatamente. La oficinista. Al final de la semana, incluso algunos de los instructores lo usaban. Lena lo soportó todo en silencio, centrándose en estudiar las condiciones del campo de tiro y preparándose para su primera prueba de fuego real. No tenía forma de saber que, en pocas semanas, ese mismo silencio sería la diferencia entre la vida y la muerte para un general visitante, y que el rifle anticuado del que todos se burlaban demostraría que, a veces, la vieja escuela supera a la nueva cuando más importa. Pero primero, tenía que sobrevivir a ser la inadaptada con botas de la que todos ya se habían deshecho. Demasiado lenta para importar. El campo de calificación se extendía ante ellos como un campo de batalla. 12 calles de tiro, cada una con objetivos a diferentes distancias hasta 800 metros. El viento de la sierra azotaba el campo, haciendo que las banderas danzaran frenéticamente. Lena sintió que la calma familiar se apoderaba de ella mientras estudiaba las condiciones. Aquí era donde pertenecía. «Tiradores, tienen 60 segundos por objetivo», anunció el capitán Ferrer por el altavoz. «Velocidad y precisión, señores. Ambas o ninguna». Lena cargó su rifle de cerrojo, sintiendo la suave acción que conocía mejor que los latidos de su propio corazón. A su alrededor, los otros reclutas introducían los cartuchos en sus plataformas semiautomáticas. La diferencia en la cadencia de fuego sería significativa, pero Lena siempre había creído en hacer que cada disparo contara. Sonó el silbato. Javi Soto ya había abatido 3 objetivos en el primer minuto. Su rifle ladrando rápidamente mientras se enfrentaba a objetivos a diferentes distancias. Lena trabajaba metódicamente, tomándose su tiempo para leer el viento, ajustar la distancia y realizar disparos de precisión. Sus balas encontraron su objetivo con una precisión quirúrgica, justo en el centro, una y otra vez. Pero cuando sonó el silbato final, ella todavía estaba apuntando. «¡Tiempo!», gritó Ferrer. «¡Alto el fuego!». El último disparo de Lena fue perfecto. Una diana a 700 metros que habría impresionado a cualquier tirador civil. Pero le faltaban 2 objetivos para completar el recorrido. El límite de tiempo la había vencido. Durante la puntuación, el sargento Robles recorrió la línea, comprobando los blancos. Cuando llegó a la calle de Lena, se detuvo. Sus disparos completados eran impecables, agrupaciones más cerradas que las de cualquier otro en el campo. Pero las reglas eran las reglas. «¡Vargas!», gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Precisión sobresaliente, pero no ha completado el recorrido. Eso es un suspenso». Los blancos de Javi Soto mostraban varios disparos en los anillos de puntuación, pero con algunos fallos garrafales y un objetivo completamente intacto. Sin embargo, su tiempo estaba muy por debajo del límite. «Soto, aprobado». Buena gestión del tiempo. Mientras volvían a los barracones, Lena oyó cómo empezaban los susurros. «Te dije que no podría con esto». «A lo mejor la mandan de vuelta a sellar papeles». «Deberías haberte traído un arma más rápida, abuela». Esa noche, encontró una nota en su litera. Eran sus órdenes de reasignación. Con efecto inmediato, era transferida a apoyo de armería. Sin segunda oportunidad, sin recuperación. Solo un despido clínico en papel oficial. Lena se sentó en su litera, mirando las órdenes.
15 años de puntuaciones de puntería perfectas, incontables horas de práctica. El sueño de toda una vida, terminado porque era 3 segundos demasiado lenta en un cronómetro arbitrario. «Oye, no pongas esa cara», dijo Javi, apareciendo junto a su litera con una sonrisa de falsa compasión. «Al menos ahora podrás limpiar nuestros rifles como es debido. Asegúrate de no rayarme la mira cuando la pulas». La risa de sus compinches le dolió, pero Lena dobló las órdenes en silencio y las guardó en su cuaderno. Se presentaría en la armería mañana, como se le había ordenado, pero algo dentro de ella se había endurecido. Puede que no fuera lo suficientemente rápida para sus pruebas, pero sabía algo que ellos no sabían. La velocidad no significaba nada si fallabas el único disparo que importaba. En los márgenes de su cuaderno escribió una sola línea: precisión sobre velocidad, siempre. A la mañana siguiente se presentó ante el subteniente Garrido en la armería. Era un hombre brusco, de unos 50 años, que llevaba más tiempo manteniendo armas que la mayoría de los reclutas vivos. «Así que tú eres la francotiradora suspendida», dijo Garrido, no con maldad. «He oído que disparas recto, solo que demasiado lenta para los jovencitos». «Sí, mi subteniente». Garrido la estudió un momento. «Bueno, Vargas, a lo mejor aquí aprendes algo útil. Estos rifles de lujo que llevan necesitan un mantenimiento constante y, entre tú y yo», bajó la voz, «la mitad de estos críos no le darían a la puerta de un granero, aunque estuviera pintada de rojo y quieta». Lena consiguió esbozar una pequeña sonrisa. Era la primera vez que alguien en el Goloso sugería que podría tener algún valor. Mientras empezaba a aprender las complejidades del mantenimiento de rifles y la calibración balística, Lena no sabía que su nuevo puesto le daría acceso a algo inestimable: los registros de mantenimiento detallados de cada rifle de la base, incluyendo los datos de rendimiento clasificados, que pronto se volverían muy importantes. La venganza de la oficinista. 3 semanas después de su asignación a la armería, Lena se había adaptado a una rutina invisible. Llegaba antes del amanecer, limpiaba y calibraba rifles y soportaba el chorreo diario de bromas de los aspirantes a francotirador que dejaban sus armas para el mantenimiento. «¿Qué tal está la señora de la limpieza hoy?», preguntaba Javi cada vez que entraba, siempre con su séquito de seguidores. «Asegúrate de que mi mira esté impecable. Tengo una reputación que mantener». Lena asentía en silencio y cogía su rifle, encontrándolo a menudo mal mantenido y con la mira desajustada. Arreglaba los problemas sin hacer comentarios, devolviendo un arma que disparaba mejor que cuando Javi la había recibido. Él nunca notaba las mejoras, asumiendo siempre que sus buenas puntuaciones se debían a su talento natural. Pero Lena se fijaba en todo. Mantenía registros detallados en su cuaderno, no solo datos de viento y cálculos balísticos, sino datos de rendimiento de cada rifle que pasaba por la armería. El rifle de Javi, anotó, tenía un ligero problema en el gatillo que hacía que sus disparos se desviaran a la izquierda bajo presión. La mira de otro recluta tenía un problema de seguimiento que afectaba a los disparos a larga distancia. Arreglaba estos problemas en silencio, sin mencionárselos nunca a los dueños. La verdadera revelación llegó cuando el subteniente Garrido le mostró los datos de rendimiento clasificados de los ordenadores del campo de tiro. «Que esto no salga de la armería», dijo Garrido, mostrando el análisis detallado de los disparos en su terminal seguro. «Pero mira estos patrones». Lena estudió los datos con creciente comprensión. El ordenador no solo registraba aciertos o fallos, sino la precisión, la consistencia y el rendimiento bajo estrés.
Lo que vio le hizo apretar la mandíbula. Javi Soto, el chico de oro del programa, tenía serios problemas de precisión que su velocidad enmascaraba. En simulacros de estrés, sus agrupaciones se abrían significativamente. Varios otros aspirantes de alto rango mostraban problemas similares. Podían disparar rápido, pero cuando la precisión importaba de verdad, fallaban. Mi subteniente, dijo Lena con cuidado. Algunos de estos aspirantes podrían no estar listos para un despliegue en el mundo real. Garrido asintió con gravedad. Llevo meses intentando decírselo a los instructores. Pero la velocidad vende, Vargas. A los de arriba les encantan los tiempos rápidos y las bajas rápidas. No quieren oír hablar de precisión bajo presión. Esa noche, Lena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Usando su acceso a los ordenadores del campo de tiro y a los registros de mantenimiento, comenzó a compilar un análisis detallado de las verdaderas capacidades de cada aspirante. Trabajó hasta altas horas de la noche, cruzando datos de rendimiento de la munición, estado del rifle y datos de tiro. Lo que descubrió fue alarmante. El énfasis de la escuela en la velocidad estaba graduando a tiradores que no podían rendir cuando más importaba. Javi y varios otros se dirigían a un entrenamiento avanzado a pesar de tener problemas de precisión significativos que se manifestarían en situaciones de combate real. Lena lo documentó todo meticulosamente, preparando un informe que planeaba presentar a través de los canales adecuados. Pero también sabía que desafiar la filosofía central del programa probablemente acabaría con su carrera militar. A la mañana siguiente surgió una complicación inesperada. El capitán Ferrer visitó la armería personalmente, algo que nunca antes había sucedido. Vargas, dijo, con un tono inusualmente serio. Necesito preguntarle sobre un acceso informático inusual en los sistemas del campo de tiro. El corazón de Lena latió con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. Mi capitán, he estado manteniendo rifles y comprobando los datos de rendimiento como parte de mis funciones. No estoy hablando de eso. Ferrer se acercó más. Alguien ha estado accediendo a registros de entrenamiento clasificados y a datos de rendimiento de los aspirantes. Eso está por encima de su nivel de autorización. Garrido dio un paso adelante. Capitán, yo autoricé a Vargas a acceder a esos datos para fines de mantenimiento. Si hay algún problema, el problema, interrumpió Ferrer, es que alguien está compilando informes no autorizados sobre el rendimiento de los aspirantes. Informes que podrían ser vistos como un intento de socavar el programa. Lena se dio cuenta de que su cuidadosa documentación había sido descubierta, pero en lugar de retroceder, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Mi capitán, si ha visto mis informes, entonces sabe lo que encontré. Algunos de estos aspirantes no están listos para ser desplegados. Los datos lo demuestran. El silencio en la armería fue ensordecedor. Ferrer la miró fijamente durante un largo momento, su rostro ilegible. Vargas, usted es un miembro del personal de apoyo que suspendió el entrenamiento de francotirador. ¿Qué le hace pensar que está cualificada para evaluar a los aspirantes que sí aprobaron? Porque llevo semanas arreglando sus rifles, mi capitán, y he visto lo que pasa cuando la precisión realmente importa. Era la primera vez que Lena desafiaba directamente al sistema, y podía ver la ira creciendo en el rostro de Ferrer. Pero también vio algo más: incertidumbre. En el fondo, él sabía que ella podría tener razón. «Está usted caminando sobre una línea peligrosa, Vargas», dijo Ferrer finalmente. «Le sugiero que se centre en sus tareas asignadas y deje de jugar a ser instructora». Después de que se fuera, Garrido le puso una mano en el hombro. «Tienes agallas, eso te lo concedo. Pero ten cuidado. A Ferrer no le gusta que le desafíen.
especialmente alguien a quien el programa ya ha rechazado. Lena asintió, pero su resolución solo se había fortalecido. Había pasado demasiados años siendo ignorada y menospreciada. Si nadie más iba a defender la precisión y la preparación real para el combate, entonces lo haría ella, sin importar las consecuencias. Lo que no sabía era que su confrontación con Ferrer había sido escuchada por alguien que pronto jugaría un papel crucial en todo lo que siguió. Tormenta en ciernes. El ambiente en El Goloso cambió después de la confrontación de Lena con el capitán Ferrer. El rumor se extendió rápidamente por la pequeña base. La oficinista de la armería había desafiado los métodos del programa de francotiradores. A la mayoría de los reclutas les pareció hilarante. La suspendida criticando a los aspirantes que habían triunfado donde ella había fracasado. Javi Soto se aseguró de que todo el mundo escuchara su opinión. ¿Se lo pueden creer? La oficinista cree que sabe más que los instructores. Lo próximo será que el cocinero nos dé consejos tácticos. Pero no todo el mundo se reía. La coronel Isabel Rivas, la comandante de la base, había estado revisando en silencio los informes no autorizados de Lena. Lo que encontró la preocupó profundamente. «Garrido», dijo, convocando al subteniente a su despacho. «Necesito entender estos análisis de rendimiento que ha compilado su armera. ¿Son exactos estos números?» Garrido se movió incómodo. «Sí, mi coronel. Vargas tiene acceso a todos los datos de rendimiento de los rifles, y su análisis es exhaustivo. Ha identificado algunos problemas significativos con la preparación de los aspirantes». La coronel Rivas estudió el informe extendido sobre su escritorio. Según esto, varios de nuestros aspirantes mejor clasificados muestran una degradación grave de la precisión bajo condiciones de estrés. La precisión de Soto cae un 40% en escenarios de combate simulado. Es correcto, mi coronel. Entonces, ¿por qué siguen en el programa? Garrido dudó. Mi coronel, eso está por encima de mi nivel. Pero Vargas ha estado tratando de plantear estas preocupaciones a través de los canales adecuados. Esa tarde, la coronel Rivas hizo una petición inusual. Quería observar el trabajo de Lena en la armería personalmente. Cuando llegó, encontró a Lena calibrando meticulosamente la mira de un rifle, haciendo ajustes diminutos con la precisión de un relojero. «Vargas», dijo Rivas, observando su trabajo. «Muéstreme a qué se refiere con la precisión bajo presión». Lena levantó la vista, sorprendida de ver a la comandante de la base. «Mi coronel, sus informes sugieren que nuestros métodos de entrenamiento son defectuosos. Quiero entender por qué». Durante la siguiente hora, Lena le explicó a la coronel Rivas sus hallazgos. Le mostró cómo el entrenamiento centrado en la velocidad creaba una memoria muscular que priorizaba el enfrentamiento rápido sobre la colocación cuidadosa del disparo. Demostró cómo varios rifles habían sido devueltos con daños por una manipulación apresurada, lo que indicaba una falta de fundamentos sólidos bajo presión de tiempo. «El verdadero problema, mi coronel», explicó Lena, «es que estamos entrenando a tiradores para que rindan bien en un campo de tiro, con condiciones predecibles y límites de tiempo. Pero los disparos en el mundo real no vienen con una cuenta atrás». Rivas asintió pensativamente. «Está diciendo que estamos optimizando para la prueba, no para la misión». «Exactamente, mi coronel». La coronel Rivas tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. «Quiero que documente ejemplos específicos, nombres, datos de rendimiento, impacto proyectado en el mundo real. ¿Puede hacerlo?» «Sí, mi coronel». Pero Lena respiró hondo.
El capitán Ferrer ha dejado claro que mi aportación no es bienvenida. Si continúo con este análisis, podría ser visto como insubordinación. La expresión de Rivas se endureció. Vargas, mi trabajo es asegurar que esta base produzca personal preparado para el combate. Si nuestros métodos son defectuosos, necesito saberlo. Continúe con su análisis. A partir de ahora, me informa directamente a mí. El cambio fue inmediato y drástico. En cuestión de días, Lena se encontró con un acceso ampliado a los registros de entrenamiento, sistemas informáticos y datos de rendimiento clasificados. El capitán Ferrer estaba furioso, pero no podía oponerse abiertamente a una orden directa de la comandante de la base. La reacción de Javi Soto fue típicamente grosera. «Mira quién tiene amigos en las altas esferas ahora», se burló cuando vio a Lena en una reunión informativa. «Eso no te convierte en material de francotirador, oficinista». Pero Lena ya no se limitaba a limpiar rifles. Estaba analizando cada aspecto del programa de entrenamiento, identificando debilidades que podrían resultar fatales en combate. Sus hallazgos pintaban un cuadro preocupante. La escuela estaba graduando a tiradores que sobresalían en condiciones controladas, pero que podrían fracasar cuando las vidas dependieran de sus habilidades. El gran avance llegó cuando descubrió algo en los registros históricos que lo cambió todo. Enterrados en los archivos había datos de clases anteriores, incluyendo registros de rendimiento de graduados que habían ido a despliegues de combate reales. Los números eran impactantes. Varios de los mejores de El Goloso habían fallado disparos críticos en situaciones de combate real. Algunos habían sido heridos o muertos porque su enfoque en la velocidad sobre la precisión les había fallado cuando más importaba. Lena compiló estos datos en un informe completo que tituló Precisión contra velocidad, un análisis de la preparación para el combate. Era condenatorio, detallado e imposible de ignorar. Pero mientras se preparaba para presentar sus hallazgos, recibió una visita inesperada. Un comandante de rostro severo de la seguridad de la base llamó a la puerta de la armería. «Vargas, necesito que venga conmigo. La coronel Rivas quiere verla inmediatamente». Mientras Lena cruzaba la base, notó algo inusual. Había más vehículos de lo normal en el aparcamiento y podía ver personal de seguridad adicional en puestos clave. Algo grande estaba a punto de suceder en el Goloso, y el momento de Lena no podría haber sido peor, o mejor, dependiendo de cómo se desarrollara todo. Los próximos días pondrían a prueba todo lo que había aprendido sobre la precisión, la paciencia y la diferencia entre quedar bien en el papel y rendir cuando las vidas pendían de un hilo. La prueba que importaba. La general Carmen Puentes llegó a El Goloso un martes por la mañana con un séquito que incluía a oficiales del Pentágono, personal del Congreso y un equipo de medios de comunicación que documentaba el programa de francotiradores de nueva generación del ejército. La visita tenía como objetivo mostrar los innovadores métodos de entrenamiento de la escuela y su enfoque de vía rápida para crear tiradores de élite. Lena observó desde la ventana de la armería cómo el convoy entraba por la puerta principal. Había pasado la última semana finalizando su informe de preparación para el combate. Pero la coronel Rivas había estado misteriosamente indisponible para reuniones. Ahora entendía por qué. La base se había estado preparando para esta inspección de alto perfil. Todo el personal no directamente involucrado en la demostración debe permanecer en sus puestos de servicio. Se anunció por el sistema de megafonía de la base. Lena, definitivamente, no estaba involucrada en la demostración.
Los eventos de la mañana se desarrollaron como una actuación cuidadosamente coreografiada. La general Puentes observó ejercicios de fuego real donde Javi Soto y los otros aspirantes destacados hicieron una impresionante exhibición de enfrentamiento rápido con objetivos. Sus tiempos fueron excepcionales, su confianza evidente. Notable mejora en la eficiencia del entrenamiento. Oyó Lena comentar a la general cuando el grupo pasó cerca de la armería. Estamos produciendo francotiradores listos para el combate en la mitad del tiempo tradicional. Lo que la general no vio fueron los detalles que Lena había documentado. Los disparos fallados editados de la demostración. Las condiciones meteorológicas cuidadosamente seleccionadas que minimizaban los desafíos del viento. Las distancias predeterminadas de los objetivos que jugaban a favor de las fortalezas de los aspirantes. Alrededor del mediodía, Javi se acercó a la armería con su habitual arrogancia, magnificada por el éxito de la mañana. «¡Oye, oficinista!», gritó. «¿Has visto esos disparos? Así es como son los francotiradores de verdad. A lo mejor has aprendido algo». Lena estaba limpiando su rifle en ese momento, habiendo notado un problema de alimentación que causaría atascos bajo fuego rápido. Ya había arreglado el problema, como siempre hacía. «Tu rifle está listo», dijo simplemente, devolviéndoselo. Javi apenas miró el arma. «Más te vale que esté perfecto. Tengo más demostraciones esta tarde». Esa tarde tuvo lugar la prueba de estrés, un escenario de combate simulado en el que los aspirantes tenían que enfrentarse a múltiples objetivos bajo presión de tiempo, mientras lidiaban con diversos desafíos ambientales. Lena observó desde el taller de mantenimiento cómo las máquinas de humo creaban problemas de visibilidad y los altavoces emitían sonidos de combate. A través de su telescopio de observación, el que había requisado para la inspección de equipos, Lena observó algo que los oficiales no podían ver desde su plataforma de observación. Bajo la presión añadida, la precisión de los aspirantes se degradó significativamente. Javi, en particular, estaba luchando. Sus disparos se dispersaban más y podía ver cómo apuraba la respiración entre enfrentamientos. Entonces, algo salió mal. Uno de los generadores de humo funcionó mal, creando una nube mucho más espesa de lo previsto. El viento cambió inesperadamente, llevando el humo a través del campo de tiro en patrones que no habían sido planeados. De repente, la demostración controlada se volvió genuinamente desafiante. El rifle de Javi se atascó. El mismo problema de alimentación que Lena acababa de arreglar debería haber evitado esto, pero su rápida manipulación bajo estrés había causado un problema diferente. Podía verlo luchando con el arma, mientras preciosos segundos pasaban. Desde su posición, Lena vio algo que le heló la sangre. En la confusión de las condiciones inesperadas, uno de los sistemas de objetivos había funcionado mal. Un objetivo emergente que debería haber aparecido a 300 metros se había activado en su lugar a 600 metros. Pero no mostraba el marcador de objetivo de entrenamiento de color naranja brillante. Se veía exactamente como una amenaza real. Lena agarró su radio e intentó contactar con el control del campo de tiro. Estática. Los sistemas de comunicación estaban siendo interferidos como parte del realismo del ejercicio. Probó la frecuencia de emergencia. Nada. A través de su mira, observó cómo Javi adquiría el objetivo lejano. Desde su posición y ángulo, no podía ver que era un dispositivo de entrenamiento defectuoso. Para él, parecía una amenaza legítima que necesitaba un enfrentamiento inmediato. Pero Lena
podía ver lo que él no podía. Había un trabajador de mantenimiento más allá del objetivo, justo fuera del área oficial del campo de tiro, completamente ajeno a la situación que se desarrollaba. Javi estabilizó su rifle, su dedo moviéndose hacia el gatillo. A esa distancia, con sus demostrados problemas de precisión bajo estrés, había una probabilidad significativa de un fallo que podría resultar fatal para el trabajador inocente. Lena tenía quizás 3 segundos para actuar. Había pasado meses siendo despedida, burlada y relegada a tareas de apoyo. Todos le habían dicho que no era lo suficientemente rápida, ni lo suficientemente buena, ni material de francotirador. Pero en este momento, todo ese ruido se desvaneció. Lena agarró su propio rifle, la pieza de museo de la que todos se habían reído, y se movió hacia la ventana con una precisión fluida. Tenía una oportunidad para evitar una tragedia, y requería exactamente el tipo de disparo para el que el entrenamiento centrado en la velocidad no podía preparar a alguien. Un disparo de precisión bajo presión, donde ser rápido no significaba nada y tener razón lo significaba todo. El disparo que se oyó en toda la base. El tiempo se comprimió en un único momento de absoluta claridad. El rifle de cerrojo de Lena subió de forma suave y natural. El peso familiar asentándose en su hombro como si perteneciera allí. A través de su mira podía ver el dedo de Javi tensándose en su gatillo. El trabajador de mantenimiento, ajeno a todo, comprobando equipos a 50 metros detrás del objetivo defectuoso. No había tiempo para una llamada de radio, ni tiempo para avisos, solo un disparo para evitar una tragedia. La respiración de Lena se ralentizó para igualar los latidos de su corazón. Las banderas de viento a 400 y 600 metros mostraban un ligero viento cruzado desde la izquierda, quizás 3 metros por segundo constante. La distancia a la posición de Javi, 350 metros, ángulo ligeramente descendente. Los cálculos de su cuaderno pasaron por su mente como un reflejo muscular. Apuntó, no a Javi, sino al cajón de mecanismos de su rifle. Un disparo preciso para inutilizar su arma sin herirlo. Era un objetivo imposible para la mayoría de los tiradores. Acertar en un área de 15 centímetros a 350 metros, mientras el objetivo se movía. Pero Lena llevaba toda su vida haciendo disparos imposibles. El gatillo se rompió limpiamente. El chasquido de su rifle resonó en el campo de tiro justo cuando el arma de Javi soltó una chispa y se sacudió en sus manos. Su disparo se fue desviado, levantando tierra a 20 metros del objetivo defectuoso. Javi tropezó hacia atrás, sorprendido y confundido, mirando su rifle repentinamente inutilizado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La general Puentes y su séquito se giraron hacia la armería, tratando de entender qué acababa de pasar. El humo todavía se desplazaba por el campo de tiro, pero el ejercicio se había detenido claramente. ¿Qué demonios ha sido eso?, ladró el capitán Ferrer en su radio. ¿Quién ha efectuado un disparo no autorizado? Lena dejó su rifle y salió del edificio de la armería. Todos los ojos de la base estaban ahora fijos en ella, mientras cruzaba el campo de tiro hacia el área de la demostración. Sus botas crujían constantemente sobre la grava, cada paso deliberado y sin prisa. «Mi general», dijo, dirigiéndose directamente a la general Puentes. Había un peligro para la seguridad. El sistema de objetivos funcionó mal y había un civil en la posible zona de impacto. Javi estaba examinando su rifle, tratando de entender por qué había dejado de funcionar de repente. La bala había impactado en el cajón de mecanismos perfectamente, inutilizando el mecanismo de disparo sin causar una explosión o lesiones. Era el tipo de disparo de precisión que rozaba lo milagroso. La coronel Rivas apareció al lado de Lena, habiendo presenciado todo desde el puesto de mando.
General Puentes, esta es la especialista Vargas, nuestra armera principal. La general estudió a Lena con nuevo interés. ¿Ese fue su disparo? Sí, mi general. Tenía una línea de visión clara para observar el mal funcionamiento y el peligro para la seguridad. Un ayudante le susurró algo al oído a la general, y ella asintió. Quiero ver el mal funcionamiento del sistema de objetivos inmediatamente, y quiero un informe completo de lo que acaba de pasar. A medida que se desarrollaba la investigación, la verdad se hizo evidente. El sistema de objetivos había funcionado mal de forma catastrófica. El disparo de Javi, si se hubiera efectuado, habría tenido una alta probabilidad de fallar el objetivo previsto y potencialmente alcanzar al trabajador de mantenimiento. La intervención de Lena había evitado lo que podría haber sido un accidente fatal durante una demostración de alto perfil. Pero la revelación más impactante llegó cuando examinaron el rifle inutilizado de Javi. El disparo de Lena había impactado con una precisión quirúrgica, inutilizando el arma por completo sin dañar al tirador. El margen de error había sido prácticamente inexistente. «Especialista Vargas», dijo la general Puentes. «Necesito entender algo. ¿Cómo hizo ese disparo?» Lena sacó su gastado cuaderno, abriéndolo por las páginas de cálculos de viento y datos balísticos. «Mi general, he estado rastreando las condiciones y los datos de rendimiento durante meses. Conocía el viento, la distancia y las capacidades del rifle. Pero el objetivo, acertar a un rifle en movimiento a esa distancia, no se trataba de velocidad, mi general, se trataba de precisión bajo presión». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Todos los presentes entendieron la implicación. La suspendida, la oficinista, la mujer que todos habían descartado, acababa de demostrar exactamente el tipo de habilidad que el programa afirmaba estar desarrollando. Javi finalmente encontró su voz, pero salió como apenas un susurro. «¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, ese disparo era imposible». Lena lo miró con algo que podría haber sido simpatía. Era el único disparo que importaba. La general Puentes guardó silencio durante un largo momento, estudiando a Lena, con la mirada calculadora de alguien que reevalúa todo lo que creía saber. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una nueva autoridad. «Coronel Rivas, quiero una revisión completa de este programa de entrenamiento. Y quiero que la especialista Vargas participe en esa revisión». Mientras el grupo se dispersaba, Lena se encontró de pie, sola, en el campo de tiro donde su carrera supuestamente había terminado meses atrás. Pero todo había cambiado. La mujer a la que habían tachado de demasiado lenta, demasiado mayor, demasiado precisa, acababa de demostrar que a veces tener razón era más importante que ser rápido. El verdadero ajuste de cuentas no había hecho más que empezar. Vindicación. La investigación que siguió duró 3 días y puso patas arriba el goloso. La general Puentes había ordenado una auditoría completa del programa de entrenamiento, y Lena se encontró en el centro de una tormenta que remodelaría el entrenamiento de francotiradores militares. En la sala de conferencias de la base, el informe de preparación para el combate de Lena recibía por fin la atención que merecía. La coronel Rivas lo había proporcionado al equipo de investigación y los datos eran condenatorios. Gráficos y tablas cubrían las paredes, mostrando la brecha entre el rendimiento en el campo de tiro y la eficacia en combate. «Estos números son preocupantes», dijo la general Puentes, estudiando el análisis. «Especialista Vargas, explíquenos sus hallazgos». Lena se puso al frente de la sala, enfrentándose a los mismos oficiales que habían estado celebrando los métodos centrados en la velocidad del programa apenas unos días antes. El capitán Ferrer estaba sentado al fondo, con una expresión ilegible. «Mi general,
El problema principal es que estamos entrenando para condiciones artificiales, comenzó Lena, con voz firme. El rendimiento en el campo de tiro bajo límites de tiempo no se traduce en eficacia en combate cuando hay vidas en juego. Hizo clic en su presentación, mostrando datos históricos de graduados anteriores. Estos gráficos muestran una correlación entre el entrenamiento centrado en la velocidad y los fracasos en combate. Los graduados que sobresalían en ejercicios cronometrados tenían dificultades cuando se enfrentaban a escenarios del mundo real que requerían precisión bajo una presión genuina. Javi Soto, sentado en primera fila con el brazo en cabestrillo, una medida de precaución después del incidente del rifle, levantó la mano. Pero, mi general, la velocidad es esencial en combate. Dudar hace que la gente muera. Lena asintió. Tiene razón en cuanto a la duda, pero precipitarse también hace que la gente muera. A menudo, la gente equivocada. Las situaciones de combate requieren el juicio para saber cuándo importa la velocidad y cuándo la precisión lo es todo. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando su análisis de la demostración del día. El mal funcionamiento del objetivo creó exactamente el tipo de escenario al que se enfrentan los francotiradores en el campo. Condiciones inesperadas, objetivos poco claros y vidas inocentes en riesgo. El énfasis del programa en el enfrentamiento rápido casi causó una tragedia. La general Puentes se inclinó hacia adelante. ¿Qué recomienda? Un cambio fundamental en la filosofía de entrenamiento, mi general. Necesitamos enseñar una precisión adaptativa, la capacidad de reducir la velocidad y realizar el disparo cuidadoso cuando la situación lo exige, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de enfrentamiento rápido cuando es apropiado. El capitán Ferrer finalmente habló. General, con todo el respeto, la especialista Vargas suspendió nuestros estándares de calificación. Sus recomendaciones se basan en su incapacidad para cumplir con los requisitos del programa. La sala quedó en silencio. Era el momento que Lena había estado temiendo, que su fracaso fuera utilizado para desacreditar todo lo que había descubierto. Pero la respuesta de la general Puentes sorprendió a todos. Capitán Ferrer, hace 3 días vi a la especialista Vargas realizar un disparo de precisión imposible bajo una presión extrema para evitar una posible fatalidad. Eso sugiere que sus estándares de calificación podrían estar midiendo las cosas equivocadas. Se puso de pie y se dirigió a la sala. Estoy implementando cambios inmediatos en este programa. Primero, todos los aspirantes actuales se someterán a una evaluación adicional, centrándose en la precisión bajo estrés en lugar de la velocidad bajo límites de tiempo artificiales. Javi se movió incómodo en su asiento mientras la general continuaba. Segundo, el plan de estudios de entrenamiento se rediseñará para enfatizar la puntería adaptativa, saber cuándo disparar rápido y cuándo disparar perfectamente. Tercero, la especialista Vargas será readmitida como aspirante a francotirador y ayudará a desarrollar los nuevos protocolos de entrenamiento. El anuncio cayó como un rayo. Lena sintió que le flaqueaban las rodillas, pero mantuvo la compostura. Mi general, aprecio la confianza, pero nada de peros. Especialista. Ha demostrado exactamente el tipo de juicio y precisión que necesitamos que posean nuestros francotiradores. La pregunta es, ¿está dispuesta a ayudarnos a arreglar este programa? Lena miró alrededor de la sala, a las caras que la miraban. Algunas mostraban un respeto que nunca antes había visto. Otras, incluida la de Javi, mostraban algo más cercano al miedo,
la comprensión de que sus suposiciones sobre la habilidad y la calificación estaban siendo desafiadas fundamentalmente. Sí, mi general, estoy dispuesta. El capitán Ferrer solicitó una palabra en privado con la general Puentes después de la reunión. Lena no pudo oír la conversación, pero pudo ver los gestos animados de Ferrer y la expresión cada vez más severa de la general. Cuando terminaron, Ferrer se acercó directamente a Lena. «Vargas», dijo, con la voz cuidadosamente controlada. «Parece que le debo una disculpa. Sus métodos, su enfoque. Puede que haya sido demasiado rápido al juzgar. No fue exactamente una disculpa sincera, pero viniendo de Ferrer era significativo». Javi se le acercó mientras recogía los materiales de su presentación. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que Lena nunca había visto en él antes: humildad. «Ese disparo que hiciste», dijo en voz baja. «He estado pensando en ello. Yo no podría haber hecho ese disparo. No bajo esa presión, no con esa precisión requerida». Lena lo miró, viendo quizás la primera grieta en su fachada engreída. «Podrías aprender a hacerlo», dijo simplemente. «Si estás dispuesto a ir más despacio el tiempo suficiente para entender lo que realmente importa». Esa noche, sola en la armería, Lena limpió su rifle una vez más. Mañana volvería al campo de tiro, no como personal de apoyo, sino como estudiante e instructora en un programa que estaba ayudando a remodelar. La mujer a la que habían llamado demasiado lenta, demasiado mayor, demasiado precisa, estaba a punto de mostrarles que a veces las mismas cualidades que parecen debilidades son en realidad las mayores fortalezas de todas. Círculo completo. 6 meses después, Elena Lena Vargas estaba en la misma línea de fuego donde sus sueños parecían haber terminado. Pero todo era diferente ahora. Las banderas del campo de tiro ondeaban con los mismos patrones. El viento de la Sierra de Madrid todavía le cortaba la cara a través de la chaqueta, pero la escuela de francotiradores de El Goloso se había transformado. «Tiradores, tienen todo el tiempo que necesiten para cada enfrentamiento», se anunció por el altavoz. «Su puntuación se basará en la precisión, la toma de decisiones y el juicio táctico, no en la velocidad». Lena sonrió mientras observaba a la nueva clase de aspirantes acercarse a sus puestos. Entre ellos estaba Javi Soto, que había solicitado repetir el programa bajo el nuevo plan de estudios. Su arrogancia engreída había sido reemplazada por una determinación concentrada, y su equipo ahora incluía un cuaderno similar al de Lena, lleno de datos de viento, cálculos balísticos y observaciones tácticas. «Instructora Vargas», dijo Javi al pasar a su lado. «Gracias por los datos balísticos sobre las condiciones de hoy». «De nada, Soto. Recuerda, lee el viento, confía en tu entrenamiento y haz el disparo que cuenta». La transformación no había sido fácil. Algunos instructores de la vieja escuela se habían resistido a los cambios, y varios aspirantes habían suspendido al enfrentarse a estándares que valoraban el juicio por encima de la velocidad. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Los recién graduados estaban rindiendo significativamente mejor en entrenamientos avanzados y despliegues de combate. La coronel Rivas se acercó al puesto de observación de Lena. «¿Qué tal se ven, instructora?» «Mejor cada día, mi coronel. Están aprendiendo a pensar en lugar de solo reaccionar». El nuevo programa, rebautizado oficialmente como Curso de Precisión Adaptativa para Tiradores, se había convertido en un modelo para los programas de entrenamiento militar de todo el mundo. El análisis de preparación para el combate de Lena se había publicado en revistas militares, y sus métodos se estaban estudiando en el Ministerio de Defensa. Pero para Lena, la verdadera victoria era más sencilla.
Observó a una joven aspirante llamada Jessica, que trabajaba metódicamente en un complejo problema de tiro. La aspirante se tomó su tiempo, calculó la deriva del viento y realizó un disparo perfecto a 800 metros. 6 meses antes, habría suspendido por tardar demasiado. Hoy fue elogiada por su precisión. El tiempo no importa si fallas el único disparo que cuenta, les había dicho Lena a sus estudiantes esa mañana. Se había convertido en el lema no oficial del nuevo programa. Al concluir el ejercicio, Lena notó algo que le hinchó el corazón de un orgullo silencioso. En la pared del barracón, donde antes estaba pintado primer disparo, disparo rápido, último disparo, ahora había un nuevo lema: el disparo correcto, en el momento correcto, cada vez. Javi Soto se le acercó después de asegurar su rifle. Su cuaderno era ahora tan grueso como el de Lena, lleno de las mismas observaciones meticulosas que ella había estado haciendo durante años. Instructora Vargas, dijo, le debo más que una disculpa. Le debo mi carrera, quizás mi vida. Lena asintió. No me debes nada, Javi. Te ganaste tu sitio aquí estando dispuesto a aprender y cambiar. Eso requiere más coraje de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La general Puentes había regresado a El Goloso esa semana para una inspección de seguimiento. La transformación que presenció superó todas las expectativas. Los nuevos graduados no eran solo mejores tiradores, eran mejores soldados, capaces de tomar decisiones de vida o muerte bajo presión con el tipo de juicio que no se puede apresurar. Especialista Vargas, dijo la general durante la ceremonia de clausura. Su trabajo aquí tiene implicaciones mucho más allá del entrenamiento de francotiradores. Ha demostrado que a veces nuestros mayores fracasos revelan nuestras verdades más importantes. Lena se mantuvo en posición de firmes, pero por dentro sintió la tranquila satisfacción de la vindicación, no del tipo ruidoso y jactancioso, sino la satisfacción profunda y duradera de saber que había tenido razón cuando más importaba. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de los picos de la sierra, Lena se encontró sola en el campo de tiro una última vez. Le habían ofrecido un ascenso y un traslado al ministerio para ayudar a implementar los nuevos estándares de entrenamiento en todas las ramas militares. Mañana se iría de El Goloso por última vez. Sacó su cuaderno, el mismo gastado cuaderno de cuero del que se habían burlado y que habían despreciado meses antes. Sus páginas estaban ahora llenas de los cimientos de un nuevo enfoque del entrenamiento militar. En la última página, escribió una sola entrada. A veces, la persona más lenta de la sala es la única que ve lo que realmente importa. La velocidad es una herramienta. La precisión es un principio. Y cuando las vidas penden de un hilo, los principios siempre ganan. Un suave paso detrás de ella anunció la llegada de alguien. El subteniente Garrido se acercó, llevando un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Pensé que querrías esto», dijo, entregándole el paquete. Dentro había una placa de latón. Jefa de instructores, Elena Vargas, División de Entrenamiento de Precisión Adaptativa. «Usted cambió todo aquí, Vargas», dijo Garrido. «No solo el programa, sino a la gente. Vale la pena recordarlo». Mientras Lena caminaba de regreso hacia los barracones por última vez, pasó junto al muro conmemorativo donde los nombres de los francotiradores caídos estaban grabados en granito negro. Se detuvo, pensando en todas las vidas que podrían salvarse gracias a soldados entrenados para valorar la precisión sobre la velocidad, el juicio sobre la reacción. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Mi instructora, soy la teniente Sara Jiménez, recién graduada de su programa.
quería que supiera que hice un disparo crítico en Mali la semana pasada. Me tomé mi tiempo, leí el viento y salvé a 3 civiles. Gracias por enseñarme que siempre vale la pena esperar por el disparo correcto. Lena sonrió y guardó el teléfono. La habían llamado un error administrativo con botas. Un fantasma que había salido de la administración. Una oficinista con una mira. Todos se habían equivocado sobre lo que significaban esas etiquetas. A veces, la persona que todos pasan por alto es exactamente la persona que todos necesitan. A veces, la que se mueve demasiado despacio es la única que se mueve en la dirección correcta. Y a veces, solo a veces, ser diferente no es una debilidad. Es la misma fuerza que el mundo ha estado esperando. Al llegar a los barracones, Lena se giró para una última mirada al campo de tiro donde había comenzado su viaje. En la luz del atardecer, pudo ver a los aspirantes de mañana preparando su equipo, preparándose para un programa que les enseñaría algo que la vieja escuela nunca pudo. Que la precisión no se trata de ser perfecto en condiciones artificiales. Se trata de tener razón cuando todo depende de ello. La mujer a la que intentaron suspender había terminado suspendiendo todo un sistema de pensamiento y en su lugar había construido algo mejor. Un programa que honraba tanto la velocidad como la precisión, pero que nunca confundía una con la otra. Elena Vargas entró en los barracones llevando su gastada funda de rifle y su grueso cuaderno. Ya no era la inadaptada con botas, sino la arquitecta de una revolución. Había demostrado que a veces las victorias más importantes no se anuncian con fanfarria. Susurran su verdad en el silencio entre latidos, en el espacio entre inspirar y expirar. En ese momento perfecto en que todo se alinea y el único disparo que importa encuentra su objetivo. El campo de tiro la recordaría mucho después de que se fuera. Pero más importante aún, cada francotirador entrenado con sus métodos llevaría adelante un pedazo de su sabiduría. Que correr hacia la línea de meta no significa nada si estás corriendo en la dirección equivocada, y que el coraje de ir más despacio en un mundo rápido podría ser lo más valiente de todo. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de darle al botón de suscribir y formar parte de nuestra comunidad de historias del día a día. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario abajo. Nos encanta saber de nuestros increíbles espectadores de todo el mundo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.